Buenas noches, mis compañeros y yo les vamos a hablar un poco sobre el apoyo a las temáticas de las teorías de la competencia imperfecta. Para empezar, vamos a hacer una breve comparación sobre el número de empresas que constituye cada una de estas teorías. Para la teoría de la competencia perfecta, el número de empresas que constituyen son muchas. Para el monopolio, es la única empresa que produce en su industria y no existe industria que produzca un sustituto cercano. Para el oligopolio colusivo, dos o más empresas son es lo que lo constituye, y para la competencia monopolística son muchas empresas. Siguiente, el grado de colusión. Para el tipo de competencia perfecta, el grado de colusión es nulo. Para el tipo monopolio es el grado de colusión total. Para el tipo de oligopolio colusivo es el grado de colusión alto. Y para el tipo de competencias monopolísticas, el grado de colusión es alto. Precio frente al costo marginal. Bien, para el tipo de competencia perfecta, en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio. Para el tipo monopolio, debido a que el precio baja a medida que aumenta la producción, el ingreso marginal es menor que el precio. Para el tipo oligopolio colusivo, el precio es mucho más elevado que el costo marginal. Y por último, para la competencia monopolística, el ingreso marginal sea menor que el precio. Al igual que en un mercado competitivo, el precio es igual al coste total medio. Bien, para verificar el precio frente al costo medio a largo plazo y la eficiencia, bueno, tenemos para el tipo de competencia perfecta, el precio frente al costo medio es si hay ganancias a corto plazo, entran empresas al mercado, y si hay pérdidas, entonces salen empresas. Por lo tanto, en el largo plazo, los beneficios económicos son ceros y su eficiencia es mayor, o sea, tiene mayor eficiencia. Para el tipo monopolio, en el largo plazo, la existencia de barreras a la entrada permite que haya beneficios económicos positivos en el largo plazo y tiene baja eficiencia. Para el tipo oligopolio colusivo, se logra desde el costo marginal igual al ingreso marginal y las ganancias quedan determinadas por la diferencia entre el precio y el costo medio. En la medida que existían barreras a la entrada, será posible mantener estas ganancias en el largo plazo. Tiene una eficiencia pues más o menos eficiente. Y por último, para el tipo de competencia monopolística, su relación entre el precio a medio y largo plazo es el equilibrio a largo plazo de la competencia monopolística. Los precios son superiores a los costos marginales, pero las utilidades económicas se han reducido a cero. Y esto genera que tenga pérdida de eficiencia. Gracias. Bueno, ahora sigo con la pregunta 4. Pues la pregunta en sí es, ¿está el equilibrio posimpuesto más cerca o más lejos del equilibrio ideal? Bueno, pues como en los mercados competitivos, en un mercado monopolístico, el introducir un impuesto aumenta el precio, por tanto hay una pérdida de excedente y recae también los compradores. Esto depende de la elasticidad de la demanda en condiciones normales. Pues en la gráfica, cuando un monopolista no tiene competidores, sus curvas de ingreso marginal permanecen estables. Al aumentar el costo en una cantidad X, traslada las curvas de costo marginal y costo promedio hacia arriba, realizando un cambio en la curva de costo marginal y su intercepción. Bueno, en la pregunta 5 nos dicen cuál será el impacto de un incremento en el precio regulado de un monopolista respecto a los ingresos y utilidades cuando está operando en la opción A, una porción elástica de la curva de la demanda. Bueno, pues en la demanda elástica podemos ver que en su gráfica es más constante y los precios y las cantidades de demandas pues se mantienen estables. En la siguiente, la porción inelástica de la curva de demanda, pues en la demanda inelástica ya la curva es más decreciente hacia la cantidad de demandas respecto a los precios. Y en la última, que es la porción unitaria elástica,
Su gráfica ya es más constante en los puntos de precios y cantidad de demandas. Bueno, ahora en este sexto punto nos tocaba hacer una lista de industrias que consideráramos candidatas al título de monopolio natural y luego pues qué haríamos nosotros respecto a cada una de las industrias de la lista. Bueno, pues esta lista la encabezan cinco empresas, las cuales son Codensa, Transmilenio, la Mayor, Win Sports y el Grupo Aval. Estas empresas nombradas anteriormente se pueden considerar monopolios naturales debido a que dominan el producto o servicio que ofrecen, tomando en cuenta las estrategias de intervención en base a las empresas enlistadas. Implementamos la creación de un entorno competitivo en donde estas empresas dejarían de considerarse un monopolio. Bueno, pues les habló Juan Pablo Barragán. Número 7, la cual corresponde a: las empresas suelen presionar para que se impongan aranceles o contingentes con el fin de protegerse de la competencia procedente de las importaciones. A. Suponga que el monopolista de la figura 19 tiene un competidor extranjero que ofrece el bien de una forma totalmente elástica a un precio algo superior al costo promedio, el costo marginal del monopolista. Muestra el efecto de la entrada del competidor extranjero en el mercado. Entonces, en ese lado derecho podemos ver la figura 19, donde nos indica el despilfarro económico al restringir la producción, los monopolistas, lo que provoca. Para este caso de la figura 19, si bien la entrada es competencia para el monopolista, el valor por la que el extranjero ofrece el bien es superior a la que se encuentra en el mercado. Por este motivo, la cantidad de ventas sería menor contra lo esperado, aunque con el mercado que logren capturar por parte del extranjero, puede que recupere el costo marginal. Para este caso, lo que el monopolista debería replantear sería la viabilidad de crear alianzas que puedan beneficiarse con el ajuste de precios y por consiguiente lograr capturar el mismo flujo de clientes versus ventas. La otra alternativa sería optar por la competencia, optar por entrar a la competencia ofreciendo un menor costo, que esto beneficiaría a los consumidores y pues obviamente impactando la forma del consumidor. La misma pregunta 7, correspondiente a la parte B, que dice: ¿qué ocurriría con el precio y con la cantidad si se estableciera un arancel prohibitivo sobre el bien extranjero? Un arancel prohibitivo es aquel que es tan alto que elimina todas las importaciones. ¿Qué efecto produciría un pequeño arancel? Utilice su análisis para explicar la afirmación: el arancel es la madre del monopolio. Como primera parte, lo que quisimos fue hablar de este último análisis sobre la afirmación. Para la afirmación podemos decir que el arancel claramente es la madre del monopolio, ya que de alguna manera lo que se busca con este tipo de prohibiciones al colocar al mercado extranjero es que haya un mayor control sobre las mercancías y se logre dar un mejor manejo de precios, obteniendo dividendos superiores, ya que las clientelas no tendrán más opción que consumir sus productos o servicios. Por otra parte, lo que podría ocurrir con un arancel prohibitivo sobre el bien extranjero es que se podría incurrir en posibles gremios monopolistas que eleven los costes y disminuyan la producción con el fin de poder lograr el objetivo de hacer el negocio más lucrativo. Y por último, el efecto que produciría un pequeño arancel es una competencia totalmente desequilibrada, ya que no es un secreto que existen insumos que en determinados lugares son posibles de acceder con costos menores, por ende determinar un precio mucho más bajo sin perder rentabilidad. Por ende, eh, hacemos énfasis en la competencia desequilibrada. Pasando a la pregunta número 8. Dice: explique verbal y gráficamente por qué un equilibrio monopólico provoca ineficiencia económica en relación con el equilibrio competitivo. Perfecto, porque es fundamental para este análisis la condición CM igual a P a un M del capítulo número 8. Tomamos como referencia la figura 10.9 anterior, eh, la cual nos da como ejemplo en el libro, y podemos ver que el monopolista tiene su punto de referencia eh, en B,
¿sí? Lo que gráficamente podemos observar es que en el recuadro gris, ese es el punto de referencia, queda situado el pierde del excedente del consumidor causado por el valor que establece, ya que el punto de equilibrio en el mercado realmente sería el E, en donde podemos ver que el recuadro de color rosa, muestra de la competencia perfecta universal, no está generando una pérdida irrecuperable e ineficiente. La competencia de un monopolista se vuelve improductiva porque a medida que sus productos son referencia en el mercado, el valor también se vuelve mayor. Como el precio está por encima del equilibrio, la demanda no se satisface y su producción termina siendo restringida. Con respecto a la pregunta número 9, considera el dilema del prisionero de uno de los juegos más famosos. Aquí nos plantea un problema donde nos indica cuál sería la mejor decisión para este dilema de estos dos socios del crimen. Por una parte, nos dice que demuestre por medio de un gráfico eh, como la tabla de recompensas que tiene cada socio. Entonces aquí podemos ver a Molly, aquí podemos ver a Nucles y pues la tabla de recompensa lo quisimos dejar en este modo que se podía interpretar de una mejor manera. Ya como respuesta a lo que decimos fue, si ambos socios del crimen deciden confesar, tendrían una estrategia dominante. Los dos se benefician y solo pagarían ambos 5 años de prisión y no 10. Sin embargo, donde tan solo uno confesara, colocaría en desequilibrio al otro, ya que tendría el beneficio de 3 meses de prisión, mientras que otro debería pagar 10 años. Creería que es importante resaltar que para el beneficio mutuo de los dos, la decisión de no confesar podría equilibrar y hacer más conveniente el fallo. Hay una parte donde nos indican que le darían 1 año, entonces creo que esa sería la decisión más equilibrada y más conveniente para las partes. Pregunta número 10 de la actividad número 4 en donde habla sobre Microsoft y nos da una breve explicación y donde nos coloca que Microsoft en su momento vendió su sistema operativo por un valor y una revelación donde esta actualización se pudo haber vendido por un valor inferior al que Microsoft la vendió. En conclusión, Microsoft vendió el sistema operativo por un valor mucho más elevado. Eh, Nos hace la pregunta, ¿por qué estos hechos indicarían que Microsoft no es un competidor perfecto? Nos hace la pregunta, ¿qué otra afirmación se necesitaría para comprobar que Microsoft era un monopolio? Como respuesta colocamos que Microsoft es una empresa monopolista competidora debido a que sus productos de actualización solo son posibles de acceder a ellos a través de ellos mismos. Tienen un poder legal sobre sus productos, lo que les hace únicos. No sería posible buscar ayuda en otro profesional y esto resulta siendo una táctica en el mercado del consumidor requerir la actualización, terminará pagando lo que Microsoft requiera. Creemos que la información suministrada es punto clave para comprobar la monopolización del sistema por Microsoft en su momento. Adicional, se podría decir que hace falta información sobre leyes que otorguen los permisos necesarios para hacer exclusiva la producción de estos programas y pues por ende su comercialización. A la 10 del taller de la actividad y pues doy paso a mis compañeros para que den por finalizar el taller. Muchísimas gracias. Les habló Michael Bermeo. Bueno, ahora seguimos con la pregunta 11, la A. Bueno, pues la diferencia de la demanda que se presenta entre la competencia perfecta y el monopolio es que en la competencia perfecta, si un vendedor cambia el valor de su producto, esto no afecta en el mercado ya que existen productos similares y estandarizados. Bueno, la pregunta voy a analizar el precio y el costo marginal. La curva del costo marginal es creciente cuando aumenta la producción. Esto es por el producto marginal es alto ya que las líneas de producción estarán llenas y no son tan productivos que cuando había menos operarios. Por esto la curva de costo marginal siempre es creciente.
Bueno, en la C de las utilidades, pues cuando las empresas aumentan la cantidad, aumentan los ingresos, tanto en la competencia perfecta como en el monopolio. La diferencia es que en la producción del monopolio, si aumentan sus precios, deben de descender, ya que existen menos demanda, a diferencia de la competencia perfecta, que sus precios siempre son estables. Y la D, la eficiencia económica, pues es la competencia perfecta, que existe una asignación eficiente de los recursos debido a que no es posible aumentar el precio, ya que éste lo dicta el mercado. Esto quiere decir, si las empresas quisieran tener beneficios, deben de minimizar sus costos, es decir, ser eficientes.